Estamos estudiando, gloria sea al Señor. Amén. La que estamos estudiando, la clase número 15. Bendito sea el Señor. Clase número 15, Salmo 113, número 5, y del versículo 5 en adelante. Después pasamos al libro de Lamentaciones, amén, que fue escrito, según los escritores, también por el mismo Jeremías. Vamos entonces a leer la palabra de los del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo empiezo, dice el versículo 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que desciende a las alturas? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del lugar. Para hacerle sentar a los príncipes. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenco, de la hierba. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande en su fidelidad. El 24. Mi porción es Jehová, de mi alma, por tanto en él esperaré. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, amado Padre. Bendita gloriosa palabra que hemos leído ya, Señor. Bendita Dios, que hemos usado de nuestros corazones. Esperamos a nuestra familia, Señor. Que podamos, Dios mío, amado, día por día, esperar en ti, Señor, amado. Le pido, Dios, que de su sabiduría, Señor, para entender estos pasajes bíblicos, Dios mío, que hoy, Dios mío, amado, delante de ti, Señor. Gracias por cada uno, Dios, porque estamos a vuestro techo para escuchar y aprender, Señor. Gracias por Dios, Señor. Amén, hermano, tome asiento si puede. Gloria sea al Señor. Aleluya. Estamos estudiando, hermano, un tema que quizás muchas veces puede traer recuerdos, puede traer tantas cosas a nuestras vidas, gloria sea al Señor, pero que al final estos pasajes bíblicos nos ayudan, hermano, para tener esperanza en el Señor. Y ese es el propósito de cada pasaje bíblico, de cada enseñanza, que traiga a nuestros corazones muchas veces reprensión, exhortación, esperanza a nuestro ser, para poder, hermano, seguir adelante en este santo evangelio. Bendito sea el Señor. El pasaje que hoy nos corresponde, amén, ya sabemos, libro de Lamentaciones, lo hemos estudiado más de una vez en este lugar, gloria sea al Señor, lo hemos leído, se ha predicado, se ha estudiado, pero hoy en esta ocasión nos toca de nuevo, bendito sea el Señor. Ya sabemos que el profeta Jeremías, hermano, estaba sufriendo por el cautiverio babilónico, y que el pueblo de Israel, o de Judá en este caso específico, estaba padeciendo las consecuencias de su desobediencia, que habían llegado al punto final donde Dios, amén, había dicho que ellos tendrían que pagar por las consecuencias, o sea, hermano, del pecado. Tenemos que ser conscientes que como cristianos, en desobediencia, si estamos en el Señor, va a haber un momento en que tenemos que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Bendito sea el Señor. Y en este caso, gloria a Dios, encontramos a un profeta, yo diría, hermano, no lamentándose, amén, por lo que a él quizá le estaba pasando, sino que por lo que el pueblo estaba pasando en ese momento. Bendito sea el Señor, la asolación del pueblo. Hay algo, hermano, que yo escuché en una introducción de esta enseñanza y quiero copiarla porque me pareció bastante bien, y es más, está en la historia, y se trata de, y esto lo va, hermano, y muchos que enseñan de este pasaje o predican de este pasaje usan esto para introducir este capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y es que dice que en 1488 el navegante Bartolomé
Jeremías cruzó por un estrecho, el cual lo bautizó con el nombre de el Cabo de las Tormentas. O sea, el Cabo de las Tormentas, ¿por qué? Porque ese lugar es como que usted escucha hablar del Triángulo de las Bermudas, que ahí los barcos se hunden, gloria al Señor. Pues era parecido en el sur de África, este lugar que tenía que pasar, donde las tormentas se juntaban muy fuerte, golpeaban a las embarcaciones, muchos de ellos no pasaban. Entonces él lo bautizó con el nombre del Cabo de las Tormentas, o el estrecho de las tormentas. Pero unos años más tarde, Juan II de Portugal le dio su nombre actual, que hoy es conocido como el Cabo de la Buena Esperanza. Bendito sea el Señor. Ve, hermano, ¿por qué esto tiene bastante lógica? Porque para nosotros los seres humanos, muchas veces, al pasar por la tormenta, nunca nos damos de cuenta que más adelante nos espera la esperanza del Señor. Entonces, este hombre segundo de Portugal lo bautizó con el Cabo de la Esperanza o de la Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque él vio esperanza en ese lugar, para pasar a ese lugar y destruir otro mundo. Y él tenía la esperanza que así iba a ser. Años más tarde se descubrió que era real lo que él había dicho. Muchos navegantes pasaron por ahí y el estrecho del Cabo de las Tormentas se llamó hasta hoy con el nombre del estrecho de la Buena Esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a leer, hermano, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, encontramos a un Jeremías sufriendo por lo que estaba sucediendo en el pueblo, y él se hacía como cargo de lo que sentía culpabilidad por lo que al pueblo le estaba pasando. Sin embargo, él había profetizado, él había hablado, lo habían malquerido, lo habían maltratado, lo habían aborrecido, pero él sentía como un tanto de culpabilidad por lo que el pueblo estaba pasando, gloria al Señor. Pero cuando leemos hasta el versículo 21, encontramos que el profeta, hay un cambio total, radical en su vida, en su corazón, como él piensa ya de Dios. Hermano, y muchos de nosotros podemos conocer la Biblia, o como le dirían los estudiosos, tener una teología en la palabra del Señor. El problema es cuando invertimos las cosas. ¿Cómo conocemos a Dios por medio de la Biblia? ¿Cómo conocemos sus promesas por medio de la palabra? Bendito sea el Señor. Podemos llamarlo la tormenta o podemos llamarle la buena esperanza. O sea, hay dos maneras, hermano, de ver las situaciones. Yo sé que en lo humano no es fácil pasar por la tormenta y decir yo tengo esperanza. Nunca casi nos sucede eso. Casi siempre actuamos quizás con reproche por lo que nos está pasando. Actuamos, hermano, con muchas cosas. Muchas veces quizás podemos hablar hasta mal de lo que la palabra de Dios dice o hasta de Dios. Bendito sea el Señor. Y es lo que esta enseñanza quiere que aprendamos por medio del profeta Jeremías. Bendito sea el Señor. La segunda parte de este estudio, bendito sea Dios. El tema 2, la misericordia de Dios nunca ha fallado, y eso es real. La misericordia de Dios nunca ha fallado. Bien, el autor de Lamentaciones no es el nombre del libro, usted lo sabe por lo que lo ha leído, lo que lee libro por libro de la Biblia, pero la Septuaginta lo atribuye a Jeremías y lo introduce de esta manera. O sea, la Biblia Septuaginta lo introduce de esta manera. Versículo 1:1, capítulo 1:1 dice: y sucedió después que Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, y hay un paréntesis, Jeremías se sentó a llorar. Y de ahí todas las traducciones han copiado, y por eso es que hoy los escritores lo atribuyen a Jeremías. Y de hecho, usted lo sabe, yo lo sé, quizás está más de decirlo, está después del libro de Jeremías, y por todo su contenido se le atribuye a Jeremías. En Jeremías 129 encontramos cómo Dios le dice a Jeremías que llore porque Dios los ha dejado. Entonces, encontramos también otro indicio en Jeremías 7:29. Si alguien lo puede leer, hermano, para que miremos. Jeremías 7:29. Ahí vamos a ver, gloria sea al Señor, cómo también el Señor le dice a Jeremías. Amén. Amén, hermano. 7:29. Sí. Dice: corta tu cabello y arrójalo,
y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Amén. Entonces ahí, hermano, encontramos, hermano, más adelante, voy a decir algo, pero creo que lo voy a repetir más adelante. Desde ya, hermano, pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la ira de Dios tiene un límite, hablando a favor de su pueblo, pero su misericordia no lo tiene. La misericordia de Dios es eterna. Aunque hoy, hermano, alguien, en este caso del pueblo que vamos a hablar o estamos hablando, recibió un castigo, pero la ira de Dios que estaba cayendo, o el látigo, o la vara que Dios usó al pueblo babilónico, eso pasó, pero la ira de Dios luego volvió a recoger al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Por lo tanto, hermano, gloria sea al Señor. Aunque muchas veces sintamos la vara de Dios sobre nosotros, pero la vara de Dios muchas veces o siempre hay un límite, pero el amor de Dios es sin límite, bendito sea el Señor. Y eso es lo que este libro, hermano, nos enseña. El enfoque principal es el juicio de Dios en reporte al pecado de Judá. O sea, el enfoque principal del lamento de este libro es el juicio de Dios al pueblo de Judá por la rebelión que ellos habían tenido. Otro indicio que encontramos que estos escritos son de Jeremías o del profeta en 2 de Crónicas 35-25, que dice que el profeta compuso lamentaciones para el rey Josías. Otro indicio que encontramos, por lo que los escritores piensan que es de Jeremías o por el contenido. Inciso A. A veces sentimos el látigo del enojo de Dios. ¿Alguna vez, hermano, usted y yo no hemos sentido el látigo del enojo de Dios? Ya sea por algún motivo pecaminoso en que hayamos pasado, o por alguna razón o circunstancia que no podemos, hermano, definir el por qué estamos pasando. Bien, el libro de Lamentaciones, gloria sea al Señor. Vea lo que Jeremías dice, hermano, gloria sea a Dios. Vea lo que Jeremías dice en el libro de Lamentaciones. El capítulo 3 tiene que estar en el versículo 8. Mire lo que Jeremías nos dice, bendito sea el Señor. 3:8. Dice Jeremías de esta manera: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Hermano, tomemos conciencia, antes de empezar el inciso A, que muchas veces en medio de la tribulación, de la prueba, de la tormenta, usted siente o yo puedo sentir que la oración no va a ningún lugar. Como Jeremías dice en el versículo 8, él dio voces y era como que Dios no la escuchaba. A veces nosotros oramos quizás a voz alta, a voz suave, a veces oraciones con mucho contenido, pero no hay voz para gritarlo. Y pensamos que Dios no lo ha escuchado, porque muchas veces estamos en medio de la tormenta, en medio de la situación, y quizás hemos perdido la esperanza de ver la luz al otro lado. Bien, fue lo que a Jeremías le sucedió en el versículo 21. Él dice que él estaba como en medio de los muertos, en medio de la oscuridad, pero en el versículo 21 encontramos a un Jeremías que ve la luz y ve el cielo claro. Y es lo que a todos nosotros en algún momento puede pasarnos o nos ha sucedido. Le pasó algo. Y yo diría al gran profeta Jeremías. Y no pienso compararme con él, excepto por el ser cristianos. Porque él no tuvo más que mí en el hecho de ser cristiano salvo, pero sí era un gran profeta. Un gran hombre que padeció por proclamar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. El versículo 1. Vea la expresión de Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Dice Jeremías, yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías estaba contemplando el enojo, la ira de Dios, amén, sobre su pueblo, sobre su familia, sobre sus seres queridos. Él vio cómo este pueblo se lo llevó cautivo, cómo padeció,
Y el hermano no es solo que lo veía, sino que él veía, él lo sentía en carne propia. Bendito sea el Señor. Encontramos el porqué en este versículo. El profeta se lamenta y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo la han asolado? ¿Cómo ha quedado sola? Este pueblo estaba sufriendo por causa de la multitud de su rebelión. Lamentaciones 1:5. Vea por qué era el sufrimiento. Lamentaciones 1:5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Ahora, hermano, ¿cuál era la situación? Ahora aquí voy a volver a repetir lo que al principio dije. Ahora, Jeremías no era que estaba frustrado. Hermano, Jeremías estaba viendo el sufrimiento del pueblo. O sea, y no solo el sufrimiento, sino que estaba viendo que el pecado de ellos había llevado a padecer este castigo que hoy estaban pasando. Bendito sea el Señor. Pero él lo sentía en carne propia por el amor que él sentía por su pueblo. Y no solo por el amor que sentía por su pueblo, sino por el hecho de ser un siervo de Dios. Que pienso, hermano, que es lo más interesante en estos pasajes, el hecho de ser un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, a todos los que predicamos la palabra del Señor, uno quisiera que las personas cambiaran, que las personas atendieran la voz de Dios, pero no sucede de esa manera. Por lo tanto, hay momentos que puede llegar un tipo de frustración a nuestras vidas y pensar: bueno, ya nadie me escucha, como en el capítulo creo 15, 16 de Jeremías, ya nadie me oye, ¿para qué voy a seguir proclamando las verdades de Dios si nadie me quiere escuchar? Entonces yo veo que Jeremías, hermano, sentía parte culpabilidad. Bendito sea el Señor por lo que al pueblo le estaba pasando. Estaba viendo esto en carne propia. Bendito sea el Señor. En Jeremías también 43, miren cómo Jeremías 43, gloria sea al Señor. Si alguien lo encuentra, me lo lea. Amén. Y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Amén. Ahora, ahí está el punto principal, hermano. Ahí está el punto principal de que Jeremías, cómo sentía el corazón de Jeremías. Pero voy a estar recalcando el versículo 21, Jeremías ya no piensa tanto en la situación, sino Jeremías ve el carácter de Dios. Y eso es, hermano, el enfoque de esta enseñanza. Que nosotros en medio de la tormenta no miremos tanto las circunstancias que estamos viviendo, sino que miremos el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios no cambia, no es, hermano, transitivo. El carácter de Dios es estable, es sólido, es para siempre. Por ejemplo, nosotros somos amados por Dios porque Él decidió amarnos, no porque nosotros decidimos amarlo. Entonces, Dios nos amó porque Él quiso amarnos. Ese es el carácter de Dios. Nosotros los seres humanos muchas veces amamos porque hay algo intermedio. Muchas veces hay algo que nos hace amar a las personas, pero Dios, hermano, seamos honestos, ¿qué usted y yo teníamos para que Dios nos amara? Nosotros lo único que merecíamos era ser aborrecidos por el pecado que había en nosotros. Dios decidió amarlo. Ahora, en medio de la tormenta, de la situación, y yo sé que no es fácil, no tenemos que ver en sí el centro de la circunstancia, sino en sí el carácter de nuestro Señor. Bendito sea Dios. Entonces, Jeremías dice que esto era lo que Dios había dicho y es lo que el pueblo había recibido, porque no hicieron caso. No hicieron caso, gloria sea al Señor. Este profeta estaba sufriendo por el sufrimiento del pueblo. Ahora, no era algo que él había buscado, sino que él estaba sufriendo, hermano, por el sufrimiento del pueblo. Y él veía el sufrimiento del pueblo. Y él veía cómo le había predicado, cómo él había profetizado, pero que el pueblo no había hecho caso. Ahora, las consecuencias estaban pagándose. Dios estaba usando como látigo, como vara al pueblo babilónico.
bendito sea el Señor, para castigar a Judá. Eso es Dios, que Dios es así. No quisieron escuchar al profeta cuando les profetizaba de parte de Dios. Hermanos, es muy peligroso no querer escuchar la voz de Dios. Es muy peligroso. Jeremías dice: yo soy el hombre del versículo 1 que ha visto la aflicción. Del hebreo es Hakeber, no nada que ver, Hakeber, el varón apto para el servicio militar. O sea, eso es la traducción. O sea, yo he visto lo que el pueblo está pasando. A mí no me han llevado, me dieron opción de quedarme aquí, pero yo estoy sufriendo lo que el pueblo está sufriendo. Y el término es alguien que fue apto o es apto para el servicio militar, para el sufrimiento que puede acarrear, amén, el servir a lo militar. Entonces dice el varón apto para el servicio militar, el sufrimiento que él había pasado. Jeremías está sintiendo el dolor del pueblo. Dios está usando la vara para corregir al pueblo de Judá. Pero no la espada, hermano, esto que nos quede claro, no la espada para cortarlo, sino la vara para disciplinar a su pueblo. Dios, hermano, casi siempre usa el látigo, usa la vara para corregir a su pueblo, para castigar a su pueblo. No la espada para cortarlo. Si Dios usara la espada para cortar a su pueblo, usted y yo ya no estuviéramos en este lugar con los pecados que hemos cometido. Ya no estuviéramos aquí. Dios siempre usa la vara para corregir a su pueblo y que su pueblo se vuelva hacia Él. Bendito sea el Señor. Esa era la lamentación de Jeremías. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Hebreos 12:11. Mire lo que Hebreos 12:11 dice, si alguien lo encuentra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, nosotros lo sabemos. Ninguna disciplina, hermano, al presente o al comienzo es causa de gozo, sino de tristeza, nos entristecemos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios estaba usando la vara babilónica para corregir al pueblo de Judá. A ellos, al profeta, no era causa de gozo. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, usted lo sabe, yo lo sé, que Dios no usó la espada para cortarlo, sino que la vara para corregirlo. ¿Por qué? Para disciplinarnos. Y es eso lo que nos tiene a nosotros que mantener en pie cada día, aún a sabiendas de nuestro pecado, que Dios ha usado, en vez de cortarlo, ha usado la vara para corregirnos, para disciplinarnos, y que lo sigamos a Él, que sigamos su camino. Y eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Judá, en Israel. Bendito sea el Señor. Estaba usando la vara, en este caso, Babilonia, para corregirlo por su pecado. Ahora, Jeremías, es como cuando tenemos los hijos pequeños, uno les dice: hijo, por favor, no toques eso, no hagas eso, te vas a golpear, te vas a lastimar. De repente tú oyes el grito. Uno siente el sufrimiento de ellos, aunque, es más, a veces hasta lloramos con ellos por el dolor de ellos. Aunque nosotros ya les hemos dicho que eso es malo, que no lo toque, que no lo haga, pero nosotros sentimos el sufrimiento de ellos. Bendito sea el Señor. Pues era parecido a lo que Jeremías estaba sintiendo. Él sentía el dolor de su pueblo, aunque él ya les había hablado, pero ahora Jeremías estaba pasando esta situación, amén, sintiendo el dolor por la corrección, por el juicio de Dios que Judá estaba pasando. Y ahora encontramos a Jeremías diciendo estas palabras: bendito sea el Señor. Jeremías sintiendo el dolor, sintiendo eso, hermano, que cualquiera puede sentir. Ahora miren las expresiones de Jeremías en el versículo 2. Dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ahora, Jeremías estaba sintiendo, quizás algunos han pasado por ese momento, sintiendo, hermano, que en vez de caminar en luz, siendo un profeta de Dios, era como que si Dios lo había guiado por la oscuridad. Era como que si Dios lo había guiado por el camino de oscuridad, por lo que estaba pasando, por el camino de las tinieblas. Y él sentía que no había ninguna luz que alumbrara sus pasos. Ese era el sufrimiento de Jeremías. Eso era lo que... Imagínense que está viendo el corazón de Jeremías, un corazón dolido,
un corazón lamentándose, un corazón en oscuridad, un corazón que no podía ver la luz, que no podía sentir el gozo que causa el Evangelio. Hermano, no es así que usted muchas veces, o yo me he sentido en medio de momentos que uno siente que está en la oscuridad, que no puede ver la luz del Evangelio, que uno no siente, ¿será verdad que soy salvo? ¿Por qué me ha pasado? Y empieza usted a hacer un libro de su vida pasada y a escribir, será por esto, será por lo otro, que estoy sufriendo tal cosa. Y lo peor es que en esos días que le están pasando tales situaciones es cuando usted mejor se ha portado en el Evangelio. Y uno dice, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué a mí? Una vez, yo les he contado y hoy me sirve de risa, desde ese momento alguien me dijo, yo había estado en algunos días de sacrificio y alguien me dijo, usted está flaco, usted está en pecado quizás. Hermano, el ponerse flaco es estar en pecado, es estar enfermo. Esta persona, y era un líder de la congregación, me dijo esa grosería y me lastimó mucho. En lo personal me lastimó mucho, pero yo después vi, gracias al Señor, que él era el que estaba haciendo algo malo, bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, uno dice, ¿por qué no puedo ver más adelante? ¿Por qué no puedo salir de esto? Jeremías estaba así. Jeremías estaba pensando eso. Estoy como en oscuridad. Dios me ha traído, me ha guiado, me ha llevado en tiniebla y no en luz. Bendito sea el Señor. La oscuridad aquí es símbolo de aflicción. Hermano, es en la aflicción o en el dolor que uno no ve la luz al final. Jeremías sentía que Dios no lo escuchaba y que su oración no llegaba a ningún lugar. Lo que leímos en el versículo 8 del capítulo 3, parecido a cuando leemos al Salmo 102. Mira el salmista lo que decía en el Salmo 102, del 1 al 7. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, como hoy que pasó este veranito, ¿verdad? Que no llovía. Por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Ven y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ve el corazón del salmista. Ahora compárelo con el corazón de Jeremías. No es un tanto parecido, o quizás, hermano, comparémoslo con el corazón nuestro. Cuando estamos pasando por la circunstancia, me veo en soledad. Soy como el desierto, como la hierba seca. Hermano, esto es lo que causa, amén, el dolor, la aflicción. Y no es que Dios no haya prometido. Yo le llamaba promesa esta mañana, cuando hoy me tocaba bañarme, yo decía, en el mundo tendréis aflicciones. Yo decía, eso es como una promesa. Hermano, no podemos escaparnos de las aflicciones. No podemos escaparnos del dolor. O sea, es algo que usted y yo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no dice, cuando tal vez me venga, no. Cuando ande. O sea, es que usted y yo, mis queridos hermanos, va a pasar por ahí. Vamos a andar ahí. Vamos a andar en la aflicción. Ahora, ¿qué es lo que nos va a hacer mantener cuando pensamos que aquella tormenta trae esperanza? ¿En quién y por qué? Uno, en Dios lo principal trae esperanza en el Señor. Dos, porque Dios por medio de su Hijo nos ha adoptado y hoy nos guarda en su mano poderosa. Amén, aleluya. Eso es lo que debe de confortarnos a nosotros, hermanos. No nada más, bendito sea el Señor. El dolor del alma del profeta se refleja en este libro o un poema de lamento. El dolor de este. Es más, cuando uno habla con las personas, en términos de segundos, usted conoce cómo está el corazón de esa persona. No ve sus palabras, escucha su voz y me dice, bueno, esta persona es posible, tiene problemas. Ahora, el corazón de Jeremías, hermano, refleja el dolor cuando empezamos a leer el libro de Lamentaciones.
el dolor que había en él. No por su pecado, sino por el pecado del pueblo y el sufrimiento que el pueblo estaba llevando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él no murió por el pecado de él. Él murió por su y por mi pecado. Él padeció, derramó su sangre. Él sintió dolor. No porque él lo merecía, no. Sino porque nosotros merecíamos recibir ese castigo. Y yo me imaginaba y comparaba este pasaje con Jeremías. Jeremías no tenía por qué estar sufriendo. No, él había profetizado, él había dicho lo que iba a suceder si no hacían caso. Pero ahora miramos el dolor de Jeremías, lamento del profeta Jeremías, bendito sea el Señor. Él sentía en plena oscuridad, sentía en oscuridad, como los ya muertos, dicen, como los ya muertos. O sea, ese era el dolor del profeta Jeremías. Mire el versículo 6 de Lamentaciones 3. Ese era el dolor del profeta Jeremías. Mire lo que dice el versículo 6. Alguien que haya el versículo 6 antes. Sí, por favor. Me dejó en la oscuridad como ya muertos de mucho tiempo. Amén. Oiga, hermano, ¿cómo se sentía el profeta? Hermano, seamos honestos. ¿Alguna vez no nos hemos sentido casi de esa forma? Casi de esa manera. Se cayó la gorra. Casi de esa forma, hermano, se me cae. Lo hemos sentido alguna vez, casi siempre, hermano. Cuando pasamos por la tormenta, lo hemos sentido de esa manera. Muchas veces lo sentimos, gloria sea al Señor, como este versículo 6 en esta lamentación. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Hermanos, quiero que entendamos, Jeremías no estaba muerto ni en lo físico ni en lo espiritual. Él se sentía así. Él se sentía así. Eso es lo que hace, hermano, la tribulación. Eso es lo que hace cuando pasamos por esos momentos de gravedad, que nos sentimos muchas veces decaídos, destripados por el problema y no sabemos qué hacer. Entonces, aquí encontramos un caso vivido de Jeremías y quizás vivido por algunos de los que estamos aquí sentados en esa banca. Quizás vivido, gloria sea al Señor. Algunos dirán que ¿qué será eso de sufrir? Hermano, yo vengo diciendo, si nunca ha pasado por un problema, espere lo que viene. Está a la puerta. Va a llegar. Va a llegar. Jesús lo dijo. Aquí no podemos, hermano, en este evangelio pasar todo el tiempo, gloria sea al Señor, acomodado. Va a llegar la situación. Algunas veces, hermano, porque Dios quiere disciplinarlos. Algunas veces porque Dios quiere enseñarnos cosas mejores, gloria sea al Señor. Y en la aflicción es cuando nosotros nos acercamos, por naturaleza nos acercamos a Dios. En la aflicción, en el problema, en la enfermedad, es cuando nos acercamos más al Señor. Ahora, en el caso de Jeremías fue un tanto diferente. Él era un siervo del Señor que había profetizado y no se le había hecho caso. Versículo 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Ahora, miremos este pasaje, la perspectiva que el profeta veía. Hermano, ¿Dios estaba contra Jeremías? No. Dios no estaba contra el profeta Jeremías. Dios estaba castigando a su pueblo, a los que habían desobedecido la voz de Dios. Ahora, Dios en ningún momento estaba castigando al profeta Jeremías. Pero esto es, hermano, cuando tenemos una perspectiva equivocada de las cosas. Pero yo digo, hermanos, bueno, ya dije antes, Jeremías estaba sintiendo el dolor como siervo de Dios y como familiar de este pueblo. Ahora, quizás hay momentos, yo he hablado con algunos hermanos de la congregación, hay momentos que todos vamos a sufrir por el pecado del pueblo. Hay momentos que todos, hermanos, tenemos que pasar
por el cabo de las tormentas, por el pecado de alguien. Bendito sea el Señor. Y es eso lo que Jeremías sentía. Él sentía que él también estaba sufriendo el pecado de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y él dice en este pasaje, gloria sea al Señor, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Bendito sea el Señor. En la desesperación y el dolor, en el sufrimiento, el profeta sentía que Dios se había vuelto como un enemigo. Y no solo para él, sino para su pueblo. Ahora, ve, hermano, en el dolor lo que podemos llegar a pensar del Señor. O sea, ver a Dios, Dios te ha vuelto contra de mí. No me escucha, versículo 8, no me escucha mi oración, no escucha lo que yo voy a hablarte. Soy como mi enemigo, me vuelve la espalda. Y Dios en ningún momento había vuelto la espalda. Ahora, pongámoslo en el corazón de Jeremías, no era de menos lo que estaba pasando. Como dije el domingo pasado, yo en ningún momento, hermano, quiero que minimicemos el problema que pudiéramos estar pasando. En ningún momento quiero que veamos, no, mi problema es por nada, es que quizás soy muy, quizás es que no soy buen cristiano, por decirlo de alguna manera. Y de eso, por eso es que estoy así, no, hermano. No minimicemos el problema, pongamos la esperanza en el Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque su problema quizás es grande para usted, quizás para mí no. Pero es su vida, no es la mía. Usted lo ve de esa manera. Ahora, usted y yo tenemos que poner la esperanza solamente en el Señor. Bendito sea Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. No poner, hermano, la mirada. Decía un hermano de esta manera. Decía él, hermano, voy a repetir su palabra. Hermanos, quiero que estén seguros que el problema no es Dios. ¿Sí entendió? El problema no es Dios. El problema no puede controlar su vida, porque Dios tiene el control de ella. O sea, el problema, la situación que hay en nuestras vidas no es Dios, porque ese problema no puede controlar nuestras vidas, sino solamente el Dios Todopoderoso. Eso es lo que hace el Señor. Bendito sea Jehová. Ahora, como dice el salmista Asaf, hablando del destino de los malos en el Salmo 73:4. Ahora bien, leamos el Salmo 73:4 de este salmista. Mire lo que dice el versículo 4. No, perdón, 14. Dice el salmista, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice el profeta en este salmo. Hermano, a veces en medio de la situación uno se despierta y uno dice, sigo siendo azotado. Uno se acuerda y sigo siendo azotado. Y a veces, hermano, podemos llegar a sentir como este salmista, a veces podemos llegar a sentir como el profeta Jeremías, pensar que nunca salimos del azote y que nunca vamos a ver la luz. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en medio del sufrimiento es cuando podemos pensar que el corazón, no dije esta palabra que voy a usar, no dije Dios, dije el corazón de Dios se ha apartado de nosotros. No sé la palabra Dios, el corazón de Dios se ha apartado de nosotros. Muchas veces, hermanos, pensamos, el corazón de Dios es su esencia o es el amor de Él mismo. Ahora, hermanos, si Dios decidió amarnos, gloria sea al Señor, y si Él por alguna circunstancia decide que pasemos por el cabo de las tormentas, el corazón de Dios, o sea, el amor de Dios, no se ha apartado de nosotros. Bendito Dios. Amén. En la situación es, o el problema es, cómo nosotros miremos la situación, cómo nosotros, en el caso de Pedro, Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. Vio Pedro la tormenta, el viento que soplaba fuerte, él tuvo miedo, dejó de ver al Señor, dejó de ver el corazón de Dios. Dios nos ha amado. Hermanos, vuelvo y repito, usted y yo no decidimos venir al Señor. Él nos trajo con cuerdas de amor. Él nos llamó a este santo evangelio. Él fue. No fui yo, no fue usted que decidimos ser cristianos. Él nos trajo a este santo evangelio. Ahora, no dejemos, hermanos, de ver el corazón de Dios en medio de la circunstancia.
Es lo que siempre nos sucede. Dejamos de ver el corazón de Dios. El corazón de Dios no se aparta de nosotros, bendito sea el Señor. Aunque podamos pensar, amén, que Dios estaba castigando a este pueblo, pero en sí, Dios no se había apartado del pueblo. Dios solo estaba pasando por un castigo, un látigo, porque había desobedecido la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Y si sobre, a veces sentimos la amargura del ajenjo y la hierba. Hermano, ¿quién alguna vez no se ha sentido un poco amargo? Así, un poco amargado. Ayúdame. O sea, no estoy diciendo, hermano, amargado por un pecado, sino, hermano, un poco amargado porque nada le sale bien, sino que usted está tratando de las cosas lo mejor que puede. El caso de Jeremías, él estaba tratando de profetizar todo lo que Dios le daba. Pero resulta que el pueblo no le escuchó, ahora se lo llevan cautivo, él está sufriendo, lo han metido en la cisterna, está padeciendo. Ahora, si fuera usted o yo, ¿cómo nos sintiéramos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería? Imagine que usted ha estado orando toda esta semana, ha estado ayunando, ha estado, hermano, consagrándose para el Señor. Pero resulta que nada le está saliendo bien. Y cuando digo nada es del hebreo nada. Si nada le sale bien. Aún hasta se ha enfermado. Usted dice, ¿por qué? Y empieza a amargarse. Si estoy tratando de servir al Señor con todo mi corazón. Estoy tratando de servirle a Él con toda mi alma. Estoy más que nunca guardando la palabra del Señor tal como Él lo manda. Y ahora nada me resulta bien. O cuando algo usted espera que le salga bien, es que miren, hay algo que quiero que aprendamos y yo lo he aprendido a la fuerza. Las cosas no nos salen bien porque nosotros querramos que nos salgan bien. Las cosas nos salen bien por la voluntad del Señor. Punto y final. Eso es todo. A mí las cosas no me salen bien, porque yo sé hacer las cosas bien. No, mi querido. Las cosas salen bien porque es la voluntad del Señor que salgan así. Si algo, mi querido, que pareció salirle bien, le resulta que le salió mal y usted hizo lo mejor que pudo, pues no démosle gracias a Dios. Glorifiquemos su nombre. El problema es que nunca es el caso, mi querido. Nunca es el caso. Porque lo natural, yo quiero que las cosas me salgan bien. Es más, voy a destapar mi corazón. Muchas veces uno en la predicación, enseñanza, uno, hermano, trae en la mente el programa de la enseñanza, pero cuando llega aquí casi siempre a veces se le olvida. Yo digo, ¿por qué no me salió tal como yo había programado la enseñanza, la predicación? Y hay veces que uno viene desconectado porque no le ha entendido mucho y todo le sale pero tan bonito a la mano de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Hermano, todo va conjugado en la voluntad del Señor. Todo. Como cristianos, gloria sea al Señor, por eso dice la Biblia, que tenemos que dar gracias al Señor por todo. Ahora, el profeta Jeremías, hermano, está pasando una situación muy grave. Versículo 19. Vaya al versículo 19, inciso B. Mire lo que dice. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo de la hiel. Dice Jeremías. El profeta sentía que estaba pasando por el dolor, el abatimiento, pero tengamos en cuenta que la causa de este castigo no era culpa del profeta. O sea, él sentía así, no era culpa, pero él conocía y sentía que él servía a un Dios de juicio. Y no era solo un Dios de juicio, sino un Dios que traía justo juicio por el pecado de él. Ahora, mi querido, aquí viene la esencia de este pasaje. Dice Jeremías, él dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la gente y de la hierba. Cuando usted y yo somos conocedores de la palabra de Dios, las personas han desobedecido a
la verdad de Dios, nosotros conocemos el justo juicio de Dios. Ahora, y eso va a traer dolor a su corazón, va a traer aflicción a su corazón, porque nosotros conocemos que Dios es justo y va a castigar con justicia al desobediente. Y eso, hermano, para un siervo de Dios es como hiel, es como ajenjo, el saber, el sentir que esa persona, que ese pueblo ha caído en las manos de un Dios justo y que lo va a castigar conforme a su justicia. Y eso era lo que Jeremías hacía. Me han dejado y es puesto en amargura. Estoy como en hiel, porque estoy viendo, estoy sintiendo el dolor del pueblo, porque yo sé la retribución que ellos están recibiendo por su pecado. Y por eso, hermano, es que aquí se nos exhorta, se nos enseña a no pecar deliberadamente, a no hacer del pecado nuestro rey, sino que Dios sea quien gobierne nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los lectores de la Biblia sabemos que Dios es un Dios justo. Es un Dios, hermano, que va a castigar el pecado. Y hermano, Dios mismo no quiere ver a la persona padeciendo, sufriendo el castigo de Él. Bendito sea el Señor, porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para llevar su dolor y mi dolor. Bendito sea el Señor. Ahora Jeremías, él se sentía, hermano, sentía eso. El profeta se sentía desamparado de parte de Dios. ¿Cuántas veces, o algunas veces, nosotros mismos no hemos sentido vivir en este cuadro de desolación? Hermano, lo hemos sentido muchas veces desamparados, asolados. ¿Y de qué me ha pasado hoy? En soledad. El que le decía que era su amigo, ahora ya no me habla, ahora ya no es su amigo. El que le dijo va a estar contigo, ahora ya no está. Ahora, hermano, ya que recuerdo, la misericordia de Dios es como un pacto. La misericordia de Dios es como, en hebreo dice que Él no halló por alguien más alto que jurar, sino que juró por Él. Ahora, cuando habla Dios al pueblo de Israel, a Jacob, que Miqueas creo que es, Él le dice, Jacob. Ahora, hermano, Dios hizo un pacto con el pueblo. Y esta palabra, hermano, es Hesed. Es la palabra misericordia o compasión. Ahora, y eso va más allá en el sentido hebreo. Eso es, hermano, como cuando hacemos un pacto matrimonial, por ejemplo. Ese es el sentido de la palabra. Hacemos un pacto matrimonial. ¿Se acuerdan que nosotros prometemos tantas cosas en la cama? Y al final se nos olvida. Ahora, pero Dios, hermano, no se olvida de ese pacto que Él ha hecho. El hermano es fiel a su pacto. Amén. Él es fiel al pacto. Entonces, Dios no va a dejar caer ese pacto que Él ha hecho. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que sustenta su vida y mi vida? ¿Es porque yo soy un buen cristiano? No, es el pacto de Dios que sustenta nuestras vidas espirituales dentro del Evangelio. Bendito sea el Señor. Vuelvo atrás y digo, Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Porque Él decidió enviar a su Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario, a morir por nosotros. Él hizo ese pacto y no hay por quién más jurar sino por Él para mantenerlos en pie. Bendito sea el Señor. Ahora, ese pacto es el que lo mantiene en pie a usted y a mí. Bendito sea el Señor. Ahora, pero recordemos que Dios no nos ha desamparado. Él es nuestro ayudador, como los salmos que leíamos la vez pasada. Pero Jeremías hacía memoria de lo que Dios le había dicho en Jeremías 9:15. Mire lo que Dios le había dicho al profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Oiga, Dios de Israel. Dios había hecho un pacto con Israel. He aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hielo. Ahora, hermano, Jeremías estaba haciendo memoria de todo esto.
Y él decía, yo mismo me siento en ajenco, yo mismo me siento en hiel por lo que el pueblo está pasando. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido la misma cosa? ¿Cuántas veces, hermano, gloria sea al Señor, no lo hemos sentido de la misma situación? Y no es quizás porque esté frustrado. No, a veces, hermano, es porque la perspectiva de Dios se nos ha nublado por causa del problema. Y perdemos la visión bíblica de las promesas y miramos en sí el problema que nos está agobiando. Y nos sentimos como el hielo, como la gente. No es que nada, no es nada gratificante pasar por el problema, hermano. No es nada grato. O si no, yo me alegro cuando viene el problema a nadie. Todos nos afligimos. Todos pasamos por situaciones adversas en nuestra vida. Uno no quiere que llegue, pero llegan. Ahora, el profeta Jeremías estaba pasando por esta terrible situación. Ahora vea el versículo 20. Lo tendré aún en memoria. Póngale atención a esta palabra, lo tendré aún en mi memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Otra traducción dice, siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. Hermano, y este es el peor error. Y esta traducción es muy explícita. Y este es el peor error que nosotros como cristianos podemos hacer, traer a memoria esos terribles tiempos que nos ha tocado vivir. Muchas veces nos ponen nostálgicos, muchas veces, hermanos, quebrantan nuestro corazón el traer a la memoria esas situaciones tan difíciles que hemos tenido que suceder. Y el problema es que nunca las traemos como enseñanza para nuestro corazón, casi siempre las traemos para que nos causen daño. Ahora, a Jeremías le estaba causando un tanto de daño cuando él dice, amén, que lo tendré aún en mi memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Sentía abatido. Jeremías sentía un abatimiento como causa y efecto del dolor que él sentía. Y parece que sentía culpa por lo que al pueblo le estaba pasando. Ahora, hermano, esta es la causa y este es el efecto de sentirse así. Usted nunca ha llamado el problema, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. El problema es cuando trae a la memoria las situaciones terribles que le han pasado, y eso, mi querido, hace una causa y produce un efecto en nosotros. Y produce un efecto. Y efectos graves muchas veces. Efectos, hermanos, que muchas veces los pueden llegar a hacernos alejar de este santo evangelio al cual hemos sido llamados. Al profeta Jeremías, o a este escritor, estaba dañando su vida. Estaba causando un efecto en su ser. ¿Cuántos de nosotros? Yo he escuchado expresiones de esta, aún de cristianos. Es que yo, porque fui un mal hijo, mis hijos son malos. Hermano, no es de esa manera. Hermanos, si usted y yo somos personas con arrepentimiento y fe en el Señor, bendito sea Dios, cada uno va a dar cuenta por su pecado. Ahora, el problema es cuando traemos a nuestra memoria esos malos momentos, causan un efecto y nos llevan a ver la perspectiva de Dios o el corazón de Dios de otra manera. Bendito sea el Señor. Imagina los que estamos aquí en este lugar, los que venimos de lugares muy pobres, excepto los que vienen de la capital, del Escalón, de las Margaritas, en San Salvador. Ahora, pero los que venimos hablando de los barrios más pobres, imagínate, mi querido hermano, que eso hoy me frustrara a mí porque nací en la montaña. Imagina que eso hoy me frustrara. Y yo decía, no, porque, bien, hermano, yo nací allá en la montaña. Es que yo soy así porque nací allá. Hermano, no. Cuando venimos al Evangelio, Dios nos transforma, Dios nos cambia. Como yo decía a mi esposa hoy en la mañana,
el vocabulario del cristiano aún cambia y es diferente. Su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse. Hermano, ya no podemos culpar el pasado por lo que hoy somos. Hoy somos lo que somos por la gracia divina del Señor. Pero ¿por qué no traer a la memoria cosas negativas? Van a dañar, mi querido, su visión de la perspectiva de Dios. Van a apartar los ojos de las promesas del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, no hay algo más mortificante que llevar el dolor en nuestra memoria. No hay algo más mortificante. ¿Por qué no decir como el salmista dijo en el Salmo 42:5? Vean lo que dice. ¿Alguien lo sabe que lo recite? 42:5. Yo no me lo sé. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hermano, ¿por qué decía el escritor no hablarle al alma en esos momentos de congoja, de preocupación? Pero casi nunca es así. Casi nunca sucede eso. ¿Por qué? Porque traemos a la memoria el dolor. Porque, hermano, porque yo soy muy poco, y quizá me va a disculpar si usted es así, esto soy yo. ¿Por qué soy muy poco, hermano, para ser sentimental con las personas cuando están pasando por dolor? ¿Sabe por qué soy muy poco para eso? Porque cuando yo soy muy sentimental con las personas, les revivo su dolor y las hago padecer nuevamente. Ahora, pero ese soy yo. No quiero que usted sea como yo, sea no como Dios lo hizo. Ahora, ¿por qué? Porque yo hablaba con mi esposa y yo le digo a ella, cuando mi papá murió, hermano, yo estaba preparado, yo he llorado al Señor por meses y sigo orando por mi mamá para que me ayude. Ahora, pero el caso es este, que después de unos días yo empecé a sentir nostalgia. ¿Por qué? Porque empecé a leer algo de los seres queridos. Y eso empezó a traerme nostalgia a mí y empezó a hacerme recuerdo, no de cosas malas, sino de muchas cosas bonitas que pasé con él. Ahora, y empecé a sentir nostalgia. Y yo dije, esto me está lastimando un poco. Esto me está dañando un poco. Ahora hermano, por eso quiere mucho cuidado en nuestra vida espiritual. Mucha precaución en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si usted va a ser consejero de alguien, séalo, pero sea sabio. Tenga sabiduría. ¿Cómo va a hablar? Las palabras que usar, ¿es adecuada o no es adecuada? Porque puede causar un momento muy dañino en la vida de la persona. ¿Ve? Ahora, Jeremías dice, traigo a mi memoria. Hermano, es lo más peor o lo más mortífico que puede haber para nosotros los seres humanos. Versículo 21. Aquí viene el centro de la enseñanza. Ya vimos a un hombre, por alguna razón, escribiendo lamentos. Pero ahora, hermano, en este versículo que vamos a ver, el versículo 21, que me hubiera gustado que viniera en el otro inciso, el versículo 21, dice Jeremías, hermano, hago una pregunta antes de decir lo que tengo que decir. ¿Quién cambió, Dios o Jeremías? Bien. Ahora vamos a ver, hermano, todo lo que he venido hablando, cómo se resume en el versículo 21. Dice Jeremías, aquí estamos viendo al mismo hombre que hemos leído. Estamos viendo el mismo corazón del mismo hombre. Pero aquí lo encontramos ya con otro corazón. ¿Qué dice Jeremías? Esto recapacitaré en mi corazón. Esto recapacitaré en mi corazón. Hemos visto un corazón lamentado, destruido, con dolor, con sufrimiento. Ahora bien, hermano, ahora aquí es donde hace bien lo que yo le contaba al principio del estrecho, de la tormenta. Ahora, Jeremías había pasado por este estrecho de la tormenta, pero ahora él cruzó y ahora tiene esperanza.
Su corazón ha cambiado, su corazón es diferente. Ahora él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto esperaré. ¿Qué le hizo cambiar a Jeremías? Si acabamos de leer que traía a su memoria las cosas malas. ¿Qué le hizo cambiar a Jeremías? Mi querido, ¿qué es lo que nos hace cambiar a nosotros en medio de la situación, en medio de la tormenta? Es cuando recapacitamos en la bondad de Dios. Nada más que eso. Es cuando recapacitamos en el amor del Dios que nos ha llamado. Y eso cambia nuestro corazón, nuestra perspectiva. Dice otra traducción, no obstante, aún me atrevo, dice Jeremías, no obstante, o sea, aunque estoy viendo lo que estoy viendo, aunque estoy pasando por lo que estoy pasando, pero me voy a atrever a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y viene el otro versículo. Él dice, me voy a atrever a tener esperanza, aún en lo que estoy viviendo, aún en lo que estoy pasando, aún en lo que estoy viendo, aún como mi corazón se siente demolido, pero voy a tener esperanzas. ¿Por qué? Por la misericordia, dice él, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué él iba a recordar? Bien, yo sé que estamos dañados, pero voy a recordar la misericordia de Dios. Hermano, cuando usted y yo, en medio del sufrimiento, del dolor, meditamos en la misericordia de Dios, nosotros somos levantados. Gloria a Dios. Nosotros somos levantados. Cuando llegamos a este texto, encontramos que algo cambió. Es obvio que no fue en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, miraremos cómo la perspectiva de Jeremías cambió, o en otras palabras, la teología de Jeremías, o de este profeta, fue diferente. Ahora, mi querido, aquí repito lo que dije al principio. Usted y yo podemos saber Biblia. Ahora, pero el problema es que nuestra teología de entender, o sea, la teología del estudio de Dios, nuestra teología de entender a Dios muchas veces es completamente errada. Y aquí Jeremías cambia su perspectiva. Y ahora Jeremías empieza a pensar en la misericordia de Dios. Recapacitó en el carácter de Dios. O sea, ¿cuál es el carácter de Dios? Él empezó a pensar en el carácter de Dios. La oscuridad comienza, hermanos, a disiparse. Y el cielo hoy es más claro para este hombre. Él comienza a mirar la misericordia de Jehová o de Dios. Y no solo eso, y se afirma en la esperanza en Él. Y comienza a considerar la gracia, la misericordia, la compasión de Dios. Ahora no, esto es lo importante. Imagina que usted está pasando por el sufrimiento, por el dolor, pero de repente empieza a leer pasajes bíblicos que le ayudan a volver a la esperanza. Y esos pasajes, hermanos, le ayudan a ver el carácter de Dios. Y usted y yo empezamos a afirmarlos ¿en qué? En la esperanza de Dios. Y cuando los afirmamos en la esperanza de Dios, comenzamos a considerar la gracia. Bien, estoy aquí porque Dios me ha amado. Bien, he llegado hasta este punto, no me he muerto todavía porque Dios ha tenido misericordia de mí. Empieza a considerar la misericordia de Dios. Bien, Dios ha tenido compasión de mí y es por eso que aún estoy en pie. Hermano, y cuando empieza a ver a Dios, su carácter, empezamos, gloria sea al Señor, a ver las cosas de otra manera y nuestro corazón empieza a ser transformado, empieza a ser cambiado, el rostro empieza a cambiarnos a nosotros, aleluya, y empezamos a ver a Dios tal como Él es, bendito sea el Señor. Pero cuando miramos el carácter divino de Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Oh, hermano, mientras eso, a mí me cuesta salir. Y yo estoy seguro que usted también. Cuando dejamos de ver la misericordia del Señor. Ahora, si en medio del problema no consideramos, o meditamos en las promesas divinas de Dios, nos mantendremos viviendo en desesperanza. Hermano, no hay nada más gratificante
que meditar en la misericordia de Dios. No hay nada más gratificante. Puede venir el mejor hermano, más sabio de la congregación, darle un muy buen consejo, quizás le ayude un poco, pero hermano, lo que más consuela nuestro corazón es ir a su palabra y ver la misericordia de Dios. Aleluya. Eso es Santo. lo más gratificante para nosotros los cristianos. Ahora bien, eso es lo que cambió al profeta Jeremías. Cuando él puso sus ojos y empezó a ver la misericordia de Dios. Eso es lo que nos tiene que ayudar, que tiene que ayudar a usted y a mí. Poner los ojos, hermano, en la misericordia del Señor. Y que cambie nuestra perspectiva de Dios. Que cambie lo que pensamos de Él muchas veces en medio del problema. Y dejemos por un lado, yo sé que no es fácil, hermano, las situaciones que traemos a la memoria y que están dañando nuestra naturaleza espiritual como cristianos. Hermano, el problema nos hace decaer. El problema muchas veces, hermano, nos hace alejarnos de Dios. La enfermedad misma muchas veces nos hace apartarnos de Él. Las situaciones adversas de nuestra vida muchas veces nos hacen alejarnos de Él. Ahora, ¿por qué? Porque casi siempre, por naturaleza, miramos más al problema que a Dios. Yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí. Y a mí me ha pasado. Y hermano, no es fácil pararse a enseñar aquí y que venga el golpazo. Y una vez, hermano, nos trae a la memoria, como la lectura del capítulo 2 que leí el hermano, una vez se trae a la memoria, pero yo he enseñado que tengo que tener la esperanza en el Señor. Señor, ayúdame, porque no estoy cumpliendo tal cosa, ahora estoy sufriendo, ahora estoy padeciendo. No era lo mismo que a Jeremías le estaba pasando. No era lo mismo, queridos hermanos, que a nosotros muchos nos pasa eso, que en medio del dolor vivimos en desesperanza. Y dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué podemos vivir avergonzados, sufriendo? Muchas veces, porque el conocimiento de Dios es un tanto errado para nosotros. Y por eso, hermano, esta enseñanza, yo no quise llamarle que es una frustración del profeta. No. Es algo que nos va a ayudar a nosotros a levantarlo donde estamos. De cualquier situación, de cualquier cosa, bendito sea el Señor. Pensemos que aunque las cosas estén mal, esto me gustó, esto no es mío, esto yo lo saqué de un libro. Pensemos que aunque las cosas estén mal, a la misericordia de Dios, dice el escritor, debe el que no estén peor. ¿Sí le entendió? Lo voy a repetir. Aunque pensemos que las cosas estén mal, a la misericordia de Dios debe que no estén peor. Hermano, si usted no está en un problema, ahora podría ser peor de cómo está, pero la misericordia de Dios lo sostiene para que no sea peor. Ahora sí lo entendimos. Ahora usted puede estar enfermo, muy enfermo, pero anda caminando, no está en cama. A la misericordia de Dios aún está caminando. Hay otros que están ya en la cama. A la misericordia de Dios debe que esa situación no esté peor. Y eso es, hermano, el amor de Dios. Eso es lo que lo sostiene, bendito sea el Señor. También tengamos en cuenta que la vara de Dios tiene límites, esto ya lo dije, pero la misericordia de Dios no. Ahora, hermano, esta esperanza solo es posible si Dios, póngale mucha atención a esto, es aquel en el que usted y yo creemos que soberanamente aflige y soberanamente sana. Me lo voy a explicar mejor. Si usted y yo tenemos un Dios, solo un Dios de amor, como decían en otros lugares, pero no tenemos un Dios de juicio, entonces, hermanos, cuando le llegue la aflicción, como usted solo tiene un Dios de amor, la aflicción lo va a aplastar. Pero si conoce los dos lados, como diría alguien, las dos caras de la moneda, Dios de amor, Dios de juicio, cuando venga la aflicción, usted y yo la vamos a recibir porque viene de Dios. Por eso, mi querido,
eso es tan importante conocer el carácter de Dios, lo que Jeremías hizo en el versículo 21 en adelante. Él conoció el carácter de Dios. Ahora, yo sé que soberanamente Dios tiene el poder para afligir, pero soberanamente con su poder tiene el poder, digo nuevamente, para rescatarlo, levantarlo y sacarlo de la aflicción. Gloria a Dios. ¿Cómo lo va a lograr, mi querido hermano? Conociendo las promesas divinas de Él dadas por su palabra. Y es eso lo que hace a un cristiano levantarse de la situación. Yo conozco a un Dios de juicio y conozco a un Dios de amor. Sé que si fallo, Él en su soberanía me va a perdonar y es posible no me castigo, es posible sí, pero en su poder, soberanía, yo sé que Él me va a levantar. O yo caí enfermo, una enfermedad grave, yo sé que es la voluntad de Dios, que si Él tiene el poder para levantarme en su soberanía, Amén, o también gloria a tiene el Dios. poder para dejarme morir. Pero yo lo tengo que aceptar, porque viene de Dios. Ahora, por eso vengo diciendo conocer el carácter de Dios. Conocer su carácter. Él es soberano. Él es eterno. Bendito Dios. Él lo que promete lo cumple. Eso, mis queridos, tenemos que saberlo. No recibir solo las cosas buenas, como dijo el hombre de la Biblia. No podemos recibir solo lo bueno de Él. También, hermano, tenemos que estar conscientes que Él permite algunas cosas para que nosotros aprendamos. Él permite algunas situaciones en su y en mi vida para que nosotros aprendamos a vivir como cristianos evangélicos en este mundo. Ahora, la perspectiva de Jeremías cambió delante del Señor. El corazón de Jeremías cambió, bendito sea el Señor. Y ahora Jeremías está viendo a Dios tal como Él es. Versículo 22. Ahora dice Jeremías, leo el texto, gloria sea al Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, hermano, el fiel amor de Dios, dice otra traducción, nunca se acaba. Póngale atención a estas dos traducciones. El fiel amor de Dios nunca se acaba, su misericordia jamás termina. Ahora, hermano, la Reina Valera 1960 y esta traducción, las dos son buenas. ¿Por qué? Una, porque la Reina Valera dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aquí depende a quién le atribuamos la acción. Aquí dice que por la misericordia de Dios, aquí en Reina Valera, nosotros no hemos sido consumidos. Pero en la otra traducción son las misericordias de Dios que no son consumidas. Pero las dos son aceptables. Ahora bien, la misericordia de Dios nunca termina. Nunca va a terminar. Alabado Dios. Y eso es, hermano, lo que a usted y a mí lo mantiene en pie. Ahora dice Reina Valera, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El fiel amor de Dios nunca se acaba. Ahí está. El amor de Dios, el fiel amor de Dios, la fidelidad de Dios nunca se acaba. Usted y yo somos infieles, pero la fidelidad de Dios nunca se acaba. El amor de Dios nunca dejará de ser, porque Dios es amor. Él estará ahí, bendito sea el Señor. Cuando Jeremías recordaba que las misericordias de Dios nunca terminan, sentía consuelo, hermano. Esto que digo aquí es muy importante. Cuando usted y yo meditamos en la misericordia de Dios, yo decía la vez pasada, cuando levantamos nuestra mirada al cielo, miramos al Señor, miramos la misericordia de Dios y decimos, oh, las misericordias de Dios son eternas. Eso trae consuelo a nuestros corazones. Eso trae paz a nuestras vidas, aunque sea grave el problema. Eso trae paz a nuestras vidas, bendito sea el Señor. Ahora, cuando la misericordia de Dios es inagotable. Yo le ponía en otras palabras, la lealtad del pacto de Dios siempre va de la mano con su compasión. Muchas veces nosotros no tenemos compasión por los demás. No tenemos. Somos muchas veces un tanto malos para con los demás, casi siempre. Ahora, pero la misericordia de Dios va de la mano, amén, con su compasión, con su pacto. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Ese pacto, Dios lo estaba cumpliendo. Bendito sea el Señor. O sea, mi hermano, en otras palabras es, como dijo alguien,
sea saludable o sea enfermo, nos vamos a morir. Pero si somos cristianos, Dios va a cumplir su promesa de llevarnos con Él. Esa es la esencia de lo que Dios ha dicho. Sea enfermo o sea en aflicción, nos vamos a morir. Pero estamos fieles a las promesas de Dios, bendito sea el Señor, que nos va a llevar con Él. Ahora bien, el pueblo de Dios finalmente no es consumido, porque la compasión de Dios no se agota. Salmo 103:7. Miren lo que dice el Salmo 103:7. ¿Qué dice el Salmo 100? Muy bonito este Salmo. Creo que no. Ok, vamos al Salmo 108:4. Tal vez ese no. 108:4. ¿103:8? Léalo. Dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, de grande misericordia. Amén. Ahora, hermano, gracias. La misericordia de Dios se acaba. No se acaba. Es el Dios, al Dios que le servimos. Ahora miren que dice el Salmo 108:4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ahora, hermano, esa es la misericordia de Dios. Ahora, cuando tenemos esa perspectiva de Dios, por eso usted, hermano, ve cristianos pasando por problemas como si nada. Dios, aleluya. Yo me he preguntado por qué. O no, porque ellos tienen una teología correcta de Dios. Ellos conocen el carácter correcto de Dios. Y eso debería estar en todos nosotros. Podemos decir que por las crecientes ríos de misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, hermano, no es un poquito. Por los crecientes ríos de la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, como decía Jeremías. Dice un comentarista que el pueblo de Dios, esto me gustó, dice este comentarista que el pueblo de Dios es como la zarza que vio Moisés, que ardía pero no se consumía. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces como pueblo o como individuos dentro del cristianismo, muchas veces sentimos que no de una fiebre, sino de un problema, que ardemos por el problema, pero no somos consumidos, bendito sea el Señor. Pero no se consumía la zarza, muchas veces derribados, pero no destruidos. Muchas veces no el cristiano por el problema, 2 Corintios 4:9, por el problema se siente derribado, se siente, hermano, agobiado, pero no está destruido. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son inagotables. Es por eso que se mantiene en pie. Ahora, cuando vivimos amparados a esa fuente inagotable de misericordia, nos mantenemos en pie. Ahí está la clave: mantenerlos en pie o mantenerlos tomando de esa fuente inagotable de la misericordia de Dios. Pues más, la Biblia dice que Dios es Padre de toda misericordia, 2 Corintios 1:3. Dios es Padre de toda misericordia. Ahora, hermano, eso es lo que nos mantiene en pie a usted y a mí. Si Dios nos tratara, hermano, si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados, hace mucho que hubiésemos sido consumidos. Si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados, hace mucho que nosotros hubiéramos sido consumidos. Ahora, pero las misericordias de Dios son inagotables, pero nos trata conforme, esto es lindo, hermano, nos trata conforme a sus misericordias. Hermanos, imagínense que hoy en día fuera como en el tiempo de la ley. Haga memoria en el tiempo de la ley. Los que han leído la ley. Si fuera como en los tiempos de la ley, hermano, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Ahora, pero muchas veces, hermano, Dios no, o casi siempre, Dios no los trata conforme a nuestros pecados. Dios nos trata conforme a sus misericordias. Y eso es lo glorioso del Señor. Los ríos de las misericordias de Dios fluyen y nunca se secan. Nunca se apagan. Nunca se acaban. Amén.
Nosotros muchas veces nos enfocamos, pero no la misericordia de Dios. Mira lo que dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grandes son su fidelidad. Amén. La nueva traducción viviente dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, hermano, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, no podemos pensar, porque usted y yo no sabemos el mañana. ¿Qué nos va a pasar? ¿Quién nos va a malquerer? ¿Quién nos va a hacer daño? ¿Quién va a pecar contra nosotros? ¿Nosotros contra de alguien? Nosotros no sabemos. Cada mañana trae su bendición. Cada mañana, mis queridos hermanos, trae su bendición. Por eso, nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son inagotables. Eso es lo glorioso del Señor. Usted y yo cada mañana experimentamos nuevas misericordias. No es la de ayer, no, es la de hoy. Es la misericordia de hoy. Gloria a Dios, aleluya. O sea, la misericordia de Dios no se ha agotado, no se ha terminado. Estamos, hermanos, hoy gozando de una nueva misericordia. Ahora bien, cuando la aflicción miramos más allá de las circunstancias y ponemos la esperanza en Dios, Él nos saca adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son inagotables. Lo que nos debe mantener en pie es saber que grande es la fidelidad de Dios y que Él cumple todas sus promesas. De acuerdo con su carácter, de acuerdo a esto sabemos que cada mañana hay nueva misericordia. Aun cuando falte el consuelo, no nos faltará la misericordia de Dios. Hermano, ¿escuchó esas dos palabras que dije? Aun cuando falte el consuelo, no faltará la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos sentimos desconsolados, porque sentimos que el mismo Dios, como antes leíamos, nos ha dejado. Y lo sentimos desconsolados, no tenemos consuelo por nadie y por nada. Pero la misericordia de Dios no nos ha desamparado. Aún, mis queridos, que se sienten desconsolados, tenemos que tener en mente que la misericordia de Dios no nos ha desamparado. Bendito sea el Señor. Aunque me sienta desconsolado, aunque me sienta sin consuelo, pero tengo que saber que la misericordia de Dios no me ha abandonado. Versículo 24 dice: mi porción es, ¿qué dice? Jehová. Digo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Este pasaje o esta frase recuerda las asignaciones territoriales del pueblo de Israel o de las tribus de Israel. Los sacerdotes y los levitas no tenían tierra, pero tenían al Señor como su porción. Número 18-20. Ahora, hermano, aunque yo no tengo consuelo, aunque yo me siento destrozado, aunque yo siento que nadie está conmigo, aunque Dios, tú me has pasado por la oscuridad, pero mi porción eres tú. Que me falta el consuelo, que me falten los amigos, que me falte todo, que me falte la salud, pero tú eres mi heredad. Ve, hermano, cuando ahora cómo cambia Jeremías, un hombre desconsolado. Ahora dice: tú eres mi heredad, y trae a la memoria a los levitas, trae a la memoria a aquellos hombres que no tuvieron herencia territorial. Ahora él dice: tú eres mi herencia, tú eres mi porción, tú eres mi consolador. Aleluya. ¿Cuándo sucede eso? Cuando miramos la misericordia de Dios. De otra manera, hermano, no vamos a poder levantarnos. No vamos a poder levantarnos. ¿Por qué? Porque el problema nos va a agobiar. La situación nos va a agobiar. Es natural. Pero usted y yo, como cristianos, tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Dios. Hermano, aunque le falte el consuelo de alguien o de algo, pues la misericordia de Dios no le falta. ¿Por qué? Porque no se ha muerto. Está aún en pie. Está aún disfrutando de algunas cosas, aún quizás pequeñas, dentro del Evangelio. Algunas cosas de este mundo quizás pequeñas, pero Dios está con usted. Si es cristiano, debemos, hermanos, esperar en Él.
Ahora, para los que no son cristianos, yo les doy el consejo que vengan en arrepentimiento en fe para que disfruten de esta esperanza. De otra manera no pueden disfrutarlo porque están fuera del camino de Dios. Pero no para los cristianos. Para los cristianos, mis queridos hermanos, en medio del dolor, de la desesperanza, tenemos que saber que la misericordia de Dios está sobre de nosotros. Dice la palabra que nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso es Dios. Esa es la promesa del Señor. Bendito sea Jehová. Ahora, quizás alguien pierda todo o todo esté en ruina. Pero si no pierde la esperanza en Dios, Dios es su porción. Hermano, quizás usted ha perdido todo, quizás todo está en bancarrota, quizás todo está en ruina, pero si no ha perdido la esperanza en Dios, Dios es su heredad, Dios es su porción. Debería ser el consuelo para todo cristiano el saber que Dios es nuestra porción. Gloria a Dios, santo. O sea, debería ser el consuelo para todos, pero me atrevo a decirlo que no para todos, hermanos, es igual. No para todos. Gloria a Dios. ¿Qué podríamos pensar de estas grandes verdades? De estos pasajes, ¿cómo son? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, porque Dios son cada mañana y porque grande es su fidelidad. Ahora voy a concluir diciendo, en estos pasajes hemos visto cómo el profeta sentía mucho dolor, ya lo hemos visto en el corazón de Jeremías, por lo que le había pasado a su querida ciudad, y cómo el pueblo rechazó su predicación, lo aborrecían a él por su mensaje y le hicieron muchas cosas malas. Él ha leído en el libro de Jeremías. Pero en un momento de su vida recapacitó en Dios y sus misericordias. Hermano, en un momento de nuestra vida, ¿cuál es la enseñanza general? Aparte de lo que hemos dicho de cada versículo. Que aunque estemos pasando por el problema, por la situación, detengámonos, pensemos, meditemos en el Señor. ¿Cómo es Dios, su carácter, su poder, su soberanía? Pensemos en Él, recapacitemos y nuestra perspectiva de Dios cambiará. Él nos hará saber que solo Él puede transformar ese dolor. Yo no, el hermano tampoco. Solo Dios puede ayudarle. Solo Dios puede cambiar esa situación que puede estar pasando. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, esto no lo vea como una enseñanza de frustración. Véalo como una enseñanza para salir o aprender a sobrellevar los problemas en Dios, con Él. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son inagotables. Ahora, si hacemos memoria con la historia bíblica del pueblo de Israel, usted y yo podemos pensar, este pueblo mereció ser consumido, ser cortado de raíz. Después que Dios le mostró todos sus milagros, su poder, seguía pecando contra de Él. Ahora, hermano, ahora pensemos en nosotros. ¿Qué Dios debió haber hecho ya con nosotros por lo que somos? Ahora, no pensemos en lo pecaminoso del pueblo, pensemos en nosotros. ¿Qué Dios debió haber hecho ya con nosotros? ¿Qué Dios debió haber hecho? Jesús, aleluya. Pero bendito el Señor, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Su bondad no se agota, su bondad no se consume, su bondad es para siempre, su amor es total, no es parcial. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si alguien esta enseñanza le ayuda, yo le pido de todo corazón que, hermano, se le olvide todo lo que he dicho, pero no se le olvide que las misericordias de Dios son inagotables y que Él lo puede sacar adelante. Esa es la esencia de esta enseñanza. Tal como Jeremías recapacitó, nosotros podemos recapacitar en el Señor. Amén. Pueden ser las preguntas, hermano, lógicamente están de pasaje bíblico. Pregunta número 1. Menciona lo que Jesús dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está la promesa. Usted va a tener, yo voy a tener
respecto a cómo superar las tentaciones. Yo di este pasaje el domingo pasado. Sí, Dios dice nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hermano, es que Dios es así. Dios es así de bueno. 3. Mencione el arma que usó Josafat, lo dijimos la vez pasada, y los israelitas en 2 de Crónicas 20, 21, 22, para vencer a los enemigos que los rodeaban. Cantaron alabanzas a Dios y Él que los libró. Hermano, vea lo que hace, hermano. Yo decía la alabanza al Señor. 4. ¿Qué hicieron Pablo y Sila cuando fueron puestos en la cárcel? Hechos 16, 25 a 26. Cantaron alabanzas al Señor. ¿Y lo sacó de qué? De la prisión. Hermanos queridos, eso es tener una buena perspectiva de lo que es Dios. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, decíamos, yo voy a adorar a Dios, voy a cantar a Dios, voy a derramar mi alma al Señor y Él me va a consolar. 5. En medio de las aflicciones, ¿qué debía el profeta Jeremías? ¿Qué vivía el profeta Jeremías? Que le ayudó a esperar. Saber que las misericordias de Dios son nuevas, Pues saber que Dios nunca ha decaído. Aleluya. Y que cada que mañana cada Dios mañana nos da. son, ¿qué dice? Nuestras utilidades. Ahora, hermano, yo quiero, y es mi anhelo, porque a mí me ha ayudado en gran manera, hermano, el saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y me ha ayudado en gran manera, en cada mínima cosa, en cada gran cosa que me pase. Yo digo, Señor, gracias, porque es tu misericordia la que me ha librado. Cuando, hermano, cosas mínimas, yo digo, Señor, gracias, Señor, porque es tu bondad la que me ha ayudado hasta aquí. Eso, hermano, grabémoslos en nuestros corazones. Y eso le va a ayudar a salir adelante, no solo como cristiano, sino como individuo en esta tierra. Ya no vamos a hacer la burla de los demás. Ahora la gente va a ver que sí, usted y yo tenemos la esperanza puesta en el Señor. Gloria a Dios. Estos pasajes, mis queridos, nos ayuden para poder ver al Señor y tener una teología o un conocimiento más avanzado de lo que es Dios. Ir a la palabra, ver la Biblia, quién es Dios, cómo es Dios, cómo puedo superar esto. El problema es que no es el problema, no me lo dan ganas de leer ni de orar. ¿Cómo puedo ver a Dios en medio de este problema? ¿Cómo puedo ver a Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en este problema? Y buscarlo por medio de la Biblia. Es como cuando usted lee la Biblia. Un libro de la Biblia, por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en este libro? ¿Cómo encuentro a Jesús en estos pasajes? Y usted empieza a buscar a Jesús en esos pasajes de la Biblia, en ese libro. Así es el problema. Empiezo a buscar al Señor en medio del problema. ¿Qué voy a aprender? ¿Cuál es la enseñanza de esto que estoy pasando? Y eso es, hermano, lo que el libro de Lamentaciones nos quiere dejar primero. Que recapacitemos. Que lleguemos hasta el versículo 21 y recapacitemos y digamos, Señor, si de verdad tus misericordias son grandes, tu poder es único, tu poder es eterno, es incomparable, no lo puedo comparar. Yo decía el domingo pasado, tu poder es trascendente, trasciende todo, traspasa todo. No podemos compararlo con nada. Hermano, y ese es el amor de Dios. Así que tomemos esta enseñanza, hermano, y pidámosle a Dios que Él nos ayude para salir adelante en cualquier problema. No estoy minimizando ese problema. Ténganlo en mente y no decir, el hermano Oscar dijo que mi problema era como nada. No, mi querido hermano, no estoy, vuelvo y repito, no estoy queriendo decir eso. Solo estoy diciendo que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Grande o pequeño su problema, su esperanza y mi esperanza tiene que estar puesta en Dios. Sea cualquier problema, hermano, ponga la esperanza en el Señor. Y de hecho, y si nos morimos en medio de problemas, ¿qué pasa? Bueno, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Él. ¿Por qué renegar? No podemos renegar. Ahí se terminará. Ahí se acaba. Se acabó el problema. Se acabó el sufrimiento.
Aleluya. Bendito Dios por eso. Puestos de pie, hermano, oremos al Señor. Y oremos para que de la fuerza, Padre. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra.